podría estar hecha para serle de barrera. Esto lo dice aquí, pero antes leo ya todo el contexto y termina el texto que voy a leer con dos preguntas que me parecen muy importantes. Dice así el texto: hago aquí una reflexión, entiéndanla en el sentido balístico, que es el texto, por asombrarme de que en todo momento haya parecido libre suyo que la enseñanza era transmisión de los sabios, como si en el horizonte estuviera la idea de un columpio que va y viene del enseñante al enseñado. Su relación con Eno es el barco del parque de diversiones, ¿sí?, que le hace falta para encontrar en la fe de nuestra época su vuelo no mucho menos loco que la relación médico del Pedro, por ejemplo. ¿Sí? Lo activo y lo pasivo, lo transitivo y el corolario, lo informativo y lo entrópico, dan además para el puchero de este terreno. ¿Sí? Una observación, ¿sí?, para sanear nuestro caso. La enseñanza podría estar hecha para hacerle de barrera al saber. El más humilde de los pedagogos, como uno diría, puede hacerle sospechar esto a cualquiera. ¿De dónde surge la poca evidencia, digamos, de la relación saber-enseñanza? No parecería quizás excesivo por esto postular que el saber es algo en el mundo más extendido de lo que la enseñanza imagina. ¿Por qué permanecería uno solo al deslizamiento que aún más este año yo le imponía a saber, al homologarlo al goce? De todas las cosas que se hagan, ¿no? Este es uno de los puntos que abordar con respecto al tema de la... Por supuesto que yo me voy a dar la tarea de trabajar esos 20 textos, no sé si vaya a haber más al final, pero confiamos a nuestra lección que religión. Y voy a leer todos esos textos fueron hechos con intención de problematizar el día de mañana en esta reunión que va a hacer en México el tema de las cuotas. Voy a tener que leer, va a tener algún efecto pero con relación a los 4 discursos, acuérdense que si le damos vuelta en el momento del discurso universitario, quien queda en el lugar de agente es precisamente el S2, es decir, quien comanda las acciones aparentemente allí es el saber. ¿Sí? Pero sabemos que el saber está puesto ahí para asegurar. Y tanto que tiene que hacer saber como si fuera un discurso no del saber. La trama, por decirlo así, ¿no?, de saber universitario, ¿no? La cosa se complica más si en este lugar de agente, que es el S2, el saber, este está determinado por las relaciones capitalistas. Es decir, si ese saber está determinado por la técnica, por la ciencia, ¿sí?, y por esta dimensión de lo que Lacan llamó el discurso raro, pero que nosotros lo nombramos como un discurso capitalista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace barrera al saber es, en primer lugar, el capital. Es decir, el capital está hecho ahí para hacer de dique al saber. ¿Por qué? Porque hay que saber lo que se necesita para eso. No más. ¿Sí? ¿Y quién dice eso? La relación del Señor. Ahí está indicado todo el saber técnico que se necesita. Y por eso toda esta cuestión de esta convención que está viendo hoy, saber por competencia. Vamos a ver, que yo he acudido
al final de su vida publicó unas cartas, porque ni siquiera las cartas que más bien las cartas fueron publicadas póstumamente, ¿no? Y que están aglutinadas en un texto que se llama Pedagogía de la Indignación. Y en ese texto Pablo Freire justamente piensa en la relación de la enseñanza, saber, y la piensa a partir de la indignación. Es muy interesante, ¿no? Que le llame Pedagogía de la Indignación, Pablo Freire, porque en una hora me parece que es necesario. Así lo veo Freire, y me parece que así podemos. Con su permiso. Muchas gracias. A partir de entonces, desde esa perspectiva, esta pedagogía de la indignación, ¿sí?, nos llevaría un poquito de la perspectiva de Freire, también del problema. Yo quisiera vincular aquí con la María de manera de entrada, allá que estamos trabajar con ustedes, es un texto donde Badiou se está ocupando del problema de la enseñanza. ¿Sí? Es en este libro famoso de la República del Platón. ¿Sí? Hay dos apartaditos, ¿sí? El cuarto, que le llaman Disciplinas del Espíritu, Literatura y Música, ¿sí? Y otro apartadito, el quinto, que le llama Disciplinas del Cuerpo, Dietética, Medicina y Deporte, ¿no? Lo que voy a leer corresponde al cuarto apartado, que se llama Disciplinas del Espíritu, Literatura y Música, ¿sí? Donde Badiou también, de su manera, no sin la presencia de Lacan, por supuesto, retoma el tema de la cuestión del cuerpo. Dice así en este texto lo siguiente. La pregunta, y no leo otra vez el contexto, la pregunta que se hace Badiou es: ¿cómo no ligar el problema de la autoridad política con las ideas de los que la encarnan, con lo que ellos saben, con lo que ignoran, con lo que desean o abominan, y por ende con su infancia y su educación? Esta es la pregunta que se hace, ¿no? Pero viene jalada de atrás, dice: amigos míos, hemos hecho del guardián, es decir, virtualmente de todo el mundo, un notable retrato. Pero ¿cómo diablos educar? ¿Sí? ¿Cómo diablos educar a tal personaje? ¿Cómo tomar en él lo que ya nos digo aquí en este texto, la eterna infancia? ¿Sí? La pregunta es difícil. Además, podemos preguntarnos y responderla, suponiendo que podamos hacerlo, nos ayuda a resolver el único verdadero problema, el que nos ocupa desde el principio. ¿Cuáles son las modalidades de aparición de la justicia y de la injusticia en los pueblos políticos? Es ahí donde tenemos que concentrarnos para no dejar de lado un argumento significativo ni plantearnos tampoco preguntas vanas por completo. Amaranta se agita y suelta. ¿Cómo no ligar? Lo repito, el problema de la autoridad política con las ideas de los que la encarnan, con lo que ellos saben, con lo que ignoran, con lo que desean o abominan, y por ende con su infancia. Muy bien, hagamos el desvío, por más largo que sea. Contémonos una hermosa historia, digna de los mitos con que se deleitan nuestros poetas. Por la sola razón, somos nosotros los que tenemos el poder de definir el programa escolar de los futuros guardianes. Es decir, puesto que devenir soldado es un riesgo para todos, el poder de formar a la juventud. Lo adoro como fabulista, se ríe Amado. Está hablando, por supuesto, y luego vienen estas preguntas, y ahí corto más. ¿Cómo imaginar mejor educación, ¿sí?, que la que viene desde el fondo de los tiempos? El deporte para el cuerpo,
las disciplinas científicas, artísticas, literarias, para el espíritu. ¿Y cómo rechazar la idea de que tenemos que comenzar por las artes y las letras? Acuérdense el lugar que le da Freud a las letras, a la literatura, esa universidad imaginaria que él piensa para universitaria, ¿sí? Para la tratación del psicoanálisis. Bien, en este contexto es que sí, bueno, porque voy a poner en el recorrido. Es en tres tiempos más o menos, ¿no? Es el problema de la transmisión. Vamos a ponerlo, prepárense. Este es un problema. ¿Sí? Subrayo la palabra problema. Y a partir de aquí, nos hacemos la pregunta, me hago la pregunta, y por eso el texto está en este lugar. Si es posible en una escuela la pregunta, y si la respondemos positivamente, ¿qué condiciones tendría que tener esa escuela? Y si no, entonces, ¿qué vamos a hacer para el asunto es complejo, ¿no? Y una tercera cuestión que va a culminar ahorita, que es esto que yo escribiría así, a punto de concluir. Implica que reflexionemos sobre el año recorrido aquí, lo que nos queda por recorrer para cerrar este ciclo de lo que hemos estado haciendo aquí. Y si lo que hemos estado haciendo aquí ha tenido sentido desde esta perspectiva del problema de la transmisión y del problema de la. A eso quiero invitar. Y claro, a la hora de concluir, tiene que haber una invitación. Tienen una convocatoria. Voy a invitar, voy a convocar. Así viene o no, porque ustedes. Una convocatoria. ¿Sí? Y esta tiene que ver con este texto. Hoy es el día de la muerte. La mayor curso, que quisiera ver la manera de carta, ¿no? O sea, es una carta sobre el problema de la enseñanza. Y el problema de la enseñanza no es un problema ajeno al amor. Si nosotros pensamos que en la enseñanza tiene que haber algo del orden de la transferencia, como el psicoanálisis, esta carta necesariamente es una carta de amor. Entonces, en ese sentido, lo que yo acabo de leer desde la carta, y no es el único espacio, leo ahorita rápido, porque también quiero que se vayan entendiendo todas las sesiones que voy haciendo en el texto, ¿no? ¿Sí? Los textos donde se ocupa es en esta versión de los escritos, en el apartado quinto, hay un texto que se ocupa del acto de fundación, ¿sí? Hay una proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el vínculo de la lista de la escuela, ¿sí? Hay un discurso a la escuela pública de París, ¿sí? Hay una introducción de Civicet como título de la revista de la escuela de París, hay un exhorto a la escuela y una alocución sobre la enseñanza, ¿sí? Es decir, el tema de la enseñanza en la calle siempre está vinculado, y todos sus comentarios por eso
sobre el problema de la perfección. ¿Sí? Lacan toma el tiempo desde el primer seminario público, desde antes del seminario privado, ¿sí? Hasta el último, lo que problematiza es el problema de la perfección. Es decir, por eso hizo la escuela, por eso la disolvió también, ¿sí? Y él estaba problematizando ahí todo el tiempo sobre esta cuestión. Entonces, vamos a ir a esta especie de carta que les quiero, ¿sí? Y quiero recordarles que también esta forma tiene el texto póstumo de Freire, ¿sí? Son cartas escritas por él, ¿sí? Y que fueron publicadas con el título de Por una pedagogía de la indignación, ¿no? Donde Freire, a través de este recurso epistolar, ha jugado un papel tan importante en toda la historia del Occidente. Acuérdense de las cartas de San Pablo, ¿no? Las cartas de San Pablo son claves, hermanos, la más famosa, pero todas las cartas que escribió. Esta carta que intenta problematizar en estos niveles, que apunta para acá, para llegar a una cuestión de una invitación, una convocatoria, es el sentido un poquito de lo que quiero hacer con ustedes. Ahora, a manera de cierre, el problemático de los 4 discursos. Eso no quita, que la tengan, porque la voy a ir leyendo y la voy a ir construyendo, ¿no? Porque está hecha a manera de un lenguaje solamente crítico, pero así no sabía, así lo quise hacer, las dos cosas. Y hay todo un poco, hay una escritura, supuesto, y está con un título que es la cuestión de la verdad pasada. En el sentido estricto habría que tener una vaga, empiezo a trabajar, ¿no?, sobre esta cuestión. En el sentido estricto habría que poner una vaga aquí y abajo escribir la palabra sí, el problema del saber, el psicoanálisis, el problema de la verdad es que esto sirve a manera de barrera del goce. ¿Por qué? Porque el goce es algo del orden de lo real, sabemos, algo del orden del más allá, el placer, y algo del orden de lo que angustia. Bien, ¿no? Y en esa medida el saber, en tanto se busca una verdad, una certeza, pretende todo el tiempo pasar la angustia. ¿Sí? Por eso es relativamente fácil caer en los dogmatismos. Esta es la verdad del fondo. Hay muchas cuestiones, ¿no?, que trabajar. Esta es una relación, ¿sí?, yo me pongo así, jugando todo el tiempo con la escritura, ¿no?, una relación problema. Jugando con esto de problemática problemática. Es decir, este problema de la relación verdad-saber y con relación con el goce es, por supuesto, una cuestión ética, desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Sí? No es una cuestión pedagógica, aunque esté jugada, es una cuestión ética. Y como una cuestión ética, lo que pone en juego es el problema, ya lo sabemos, del deseo. ¿Sí? La ética del psicoanálisis es una ética del deseo. La ética del psicoanálisis con respecto a la verdad está orientada desde el deseo. La ética del psicoanálisis con respecto al saber está orientada desde el deseo. ¿Sí? Y por eso pongo aquí este objeto A
que es el objeto causa del deseo, ¿sí? Y que es direccional en ese sentido, ¿sí? Con respecto al deseo en el discurso psicoanalítico, ¿no? Y que Lacan todo el tiempo nos invita a que no abandonemos ese carril, ¿sí? Del deseo, de la causa del deseo, entendiendo el deseo en su dimensión objetiva, pero también subjetiva, ¿sí? Entendiendo el deseo como objeto, ¿sí? Del deseo, pero también entendiendo el deseo como el deseo del sujeto, ¿sí? Entonces, esta dimensión, esta relación, insisto, es de esta dimensión problemática, ¿sí? Y por ello, lo primero que hago en este texto, sumamente apretado, es retomar, ¿sí? La historia desde la que yo vengo, ¿sí? Y desde la que viene también a nuestra vida, ¿no? Es decir, es nuestra historia, está jugada ahí. Y por eso lo primero que digo, en lo primero que pensamos ante el reto por venir, sabemos que esta es otra manera de escribir todo. El reto por venir, ¿sí? Es todo lo que hicimos en real, ¿sí? Y también lo que no hicimos. Sí, hay una experiencia atrás, hay una historia atrás, hay todo lo que se y en ese sentido yo estoy muy orgulloso de todo esto, de haber participado, de haber pertenecido, de haber sido parte activa de todo esto, ¿no? Pero también hay todo un no hacer que fue obstaculizado por la propia estructura institucional de Real, ¿sí? Porque en ese sentido no hay institución, no hay escuela que no sirva de estorbo para la cuestión del Estado. Estorbo, barrera, ¿sí? Inclusive aquella escuela que se quiere decir libre de toda la barrera, ¿no? Inclusive voy a jugar con esto una escuela de libres pensadores. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante, ¿no? Porque mucho de lo que no hicimos tuvo que ver con los mecanismos estorbatorios, que podría decir hasta masturbatorios, ¿no? De la propia institución llamada Real, ¿sí? Y esto es la verdad, ¿no? Pero esto es lo que nos hizo también al final disolver. Y creo que en ese sentido hemos recibido muchas críticas, pero pocas instituciones de las cuales han hecho lo que hemos hecho. Dirán lo que dirán, nos criticarán, pero pocas se han atrevido a resolverse. En un momento donde nos decía mucha gente, inclusive todavía nos dijo en el último momento, pero ¿por qué se resuelven? Y hacen cosas tan bonitas, ¿no? ¿Sí? Y muchos en la relación interna, muchas, lloraron. Los que la punta lloraron. ¿Sí? Pero no era tan fuerte, no era esto que un golpe, la verdad. No. Era un golpe a los entornos institucionales también. Ya a la manera que se no. Era un golpe a los entornos institucionales. Que toda institución los tiene. La verdad es que cualquier más todo el sentido lo tiene. Sí. Es un solo para mantener, porque está el motivo de volver. Bueno, es una forma de responder. En eso estamos, por eso es el texto. Bueno, luego digo, pensando singular y pluralmente, lo uno y lo otro desde su problematicidad. Esto cuando lo que impera fuera y dentro de las universidades, esto para mí es muy importante, y también en las escuelas nacionales, es cerrar el tiempo. Y así, todo el mundo se calla de la situación que estamos viviendo en México, ¿no?
porque todo el mundo teme, lo voy a decir así con todas las letras, ser políticamente incorrecto. Entonces, mejor se habla de es decir, mejor no te comprometes. Mejor cállate la boca. Bueno, lo único que nos faltaba es salir con tapabocas, ¿verdad? Eso hizo un tiempo, ¿sí? Y me parece que una institución, otra, yo por allí apostaría, y una escuela, otra, ¿sí? Que no dejará de tener sus caras, como institución, como escuela, pero no puede ser, si se reivindica desde el psicoanálisis, una institución que se reivindica. En aras del silencio, en aras de la neutralidad, en aras de lo que ustedes quieran, ¿sí? No puede ser una institución que se recíproco, ¿no? Y no precisamente porque exista algo del orden de un acto que desbarre, ya no digamos el saber, sino que ni siquiera la verdad, ¿sí? Es decir, en aras de barrar el saber o la verdad, no podemos nosotros guardar silencio. Entonces, desde esa dimensión, insisto, lo que está en el horizonte son dos cosas. Una fundación, que implicaría retomar como problema la dimensión social del psicoanálisis, esa es una de las cosas que estamos pensando, ¿sí? Se está trabajando, insisto, en ello, en recursos también, y por otro lado, una escuela. Y este texto fue hecho y elaborado para eso. Mañana se va a discutir eso en la Ciudad de México, ¿no? Y este es el aporte que hacemos desde acá, desde Guadalajara, sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, a ti te contaron en una marcha relativa a esto, ¿no? En una de las marchas, no, o estoy recordando mal. ¿Alguien te dijo algo, no? En la marcha, no. Ah, pero con mis hijas, que lo deben. Una amiga de sus hijas. ¿Qué son las hijas? Yo que sé. No, pero no tiene que ver con los canales. Sí, también es como, creo que es muy mujeres para mí. ¿Por qué no? No, ya nomás está en su constitución. Bueno, es la percepción, ¿no? La percepción independiente, ¿no? ¿Sí? Bueno, y luego juego, y aquí retomo por supuesto toda esta carta de Badiou a Jacques Alain, y retomo todo que no pude encontrarlo lamentablemente en el 16, no fuera el semblante, ¿no? Vuelvo con toda esta cuestión de que no podemos tomar el semblante como coartada. ¿Como coartada de qué? Por ejemplo, como coartada para cerrar el pico. Entonces, a mí parece que tenemos que problematizar muchas cosas. Y yo no creo que sea casual esta percepción, ¿no? Que le digan a dormir una marcha. ¿Qué haces haciendo la marcha? ¿Cómo que qué haces haciendo acá? Estoy marchando. ¿Pero por qué? Si los padres están encerrados en sus computadores, ¿no? Me parece que ello es de suma importancia, ¿no? Justamente es lo que le señala. Nos falta ver la otra parte en esta polémica y que no tenemos que entrar a ella porque no es nuestra polémica, pero en parte sí es y por eso le interesa bien, ¿no? Hacer semblantes del trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos tomar ese semblante como pretexto, como coartada para sabiendo lo delicado y lo problemático que es cualquier enunciación que se haga respecto a lo social y a lo político. Sí, por supuesto. Y es que el silencio es pronunciado.
no nos vayamos con la cinta de que el silencio no anuncia nada. Esto, pues, y también tengamos cuidado de qué enunciamos ahí, porque sabemos de entrada, de la perspectiva del psicoanálisis, ¿sí? Siempre la división que hay entre el sujeto del enunciado y el sujeto del proceso. Pero un silencio enuncia con presencia. Claro. Sí, que Sí, porque no estoy aquí, no diga nada. claro. Pero no es de entrada. Ajá, y no es enunciación. No es de entrada, él es un poquito lo que Entonces, desde esa perspectiva, la cuestión del semblante, habría que trabajar con más calma, pero quiero decirla muy claramente antes de avanzar. Cuando Lacan dice de un discurso que no fuera del semblante, está imaginándose. ¿Sí? Si existiera un discurso que no fuera, no hay discurso que no sea del semblante. Y por eso el peor discurso es aquel que dice: yo no soy un discurso del semblante, yo soy un discurso de la verdad. Esto es lo que está denunciando Lacan, ¿no? Ya le mostraré algunas cosas, ¿no? Entonces, el semblante no lo podemos tomar como coartada, ¿sí? Porque el semblante ocupa un lugar en un momento dado. Acuérdense que este es el discurso del analista y también coincide con el discurso capitalista, que es hacer semblante del objeto A para movilizar justamente la causa del deseo. Esto es muy importante porque la dirección de la lectura, ¿sí?, tiene que darle el poder de acto y de acción y de movilización a este objeto. Y por eso el analista está llamado a ocupar este lugar de tanto semblante. Pero no es tanto semblante para cerrar el pico permanentemente, ¿sí? Es decir, otra cosa es que muchas veces, y no pocas, el silencio sea la respuesta. ¿Sí? Aquí nos metemos a toda la cuestión de lo que implica el silencio en su análisis, ¿sí?, en este dispositivo tan peculiar, ¿no? Entonces, ante esta situación, sigue el texto, desoladora y deslocalizadora, también enloquecedora o mortífera, ¿qué hacer? Como se preguntaba un clásico, cuando los sujetos democráticos devienen fachos, ¿sí? Alain Badiou, los que mandan y los mandados, ¿sí? Es decir, Alain Badiou, que ha trabajado aquí, lo que demuestra es que el sujeto democrático deviene facho, es un fascismo. Yo creo que el fascismo está a la orden del día, y que la democracia es una cuarta para el fascismo. Aquí, en todos lados, este video último, el mexicano tenía las manos levantadas ya. Entonces, y aún así no manejan. Entonces, allá nos matan, acá nos matan. En todos lados nos matan. Entonces, está esto a orden del día. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí?, esto en la estructura de la ley, problemáticamente, ¿sí?, él está indicando 4 discursos y 4 sujetos, curiosamente, y 4 sujetos. En el que más pone el acento es en el cuarto, que es lo que llamamos el sujeto democrático. Porque apunta para un quinto discurso. Me pregunto qué tanto tiene que ver, y seguramente mucho, con la cuestión de la estructura de los 4 discursos y la propuesta de Lacan del quinto discurso. Apunta a un quinto discurso, ¿sí?, y un quinto sujeto que él llama el sujeto comunista. Por Rosalina, a este sujeto facho o fascista. Todo lo que pasó, ahorita no le meto en este asunto, la cuestión es que hay cierta homología entre la propuesta educativa política de la luz, basada en 4 discursos, que es el discurso del tirano, el discurso del oligarca, el discurso del
me pasa, ¿no? Ahorita lo veo, y el discurso democrático, 4. ¿Sí? Y ante esos 4 propone un sujeto que va a salir de todo esto, que es un sujeto. Y me pregunto, y tengo muchas razones para casi acelerarla, y hay una relación muy compleja ahí con la propuesta de la Carta de los 4 discursos y su quinto discurso, que es el discurso capitalista. ¿Sí? ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí? ¿Dónde está el fascismo? No solamente los que matan, sino también los que son matados. Si ustedes ven en las redes sociales, ¿sí? Yo leía, ¿sí? Un comentario a alguien que subió algo relativo a la cuestión de Ayotzinapa ahorita a esa altura, y de repente, digo, y era un joven, ¿sí? Digo, pues qué bueno que hace un güey que nos mataron, ¿no? Porque se lo merecía, porque no es vergüenza. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, sí, no está mirado en todos lados, no solamente los que van. Entonces, es esto a lo que a la mayoría llaman el sujeto tacho, ¿no? ¿Sí? Y él apunta a deconstruir el sujeto tacho, ¿no? Justamente, tomando inclusive problemáticamente la categoría de voz, ¿no? De la cara. Ahí uno goce narcisista, donde el otro, con minúscula, otro con mayúscula, no cuenta para nada. Uno sujeto de consumo, diría, a la patria, ¿no? Plantear el sujeto comunista, dejar de hacer semblante de saber, ¿cómo en el dispositivo analítico, me pregunto, y también en la cuestión de la enseñanza, y por lo tanto el problema de una escuela, ¿qué significa dejar de hacer semblantes? Si uno no puede más que hacer semblante, ¿qué sentido tiene preguntarse por esta cuestión de dejar de hacer semblante? Porque está jugada ahí por una dimensión de transferencia, por un lado, y también por una cuestión de poder. Vayan a cualquier escuela de psicoanálisis, ¿no? Y verán que hay efectos de poder en los sujetos, que se subjetiva a partir de efectos de poder, ¿sí? Y a partir de justamente no hacer, no dejar de hacer semblante, ¿sí? Sino colocarse en ese lugar de semblante e instalarse allí y hacer efectos de poder en todo lo que implica esta cuestión, ¿no? Jugada en todo esto, ¿no? ¿Qué escuela? Me hago una pregunta y aquí si quieren hacemos una pausa, ¿no? ¿Qué escuela y qué psicoanálisis deseamos y necesitamos unir a nuestro horizonte? Sí, como comillas, lo inconsciente de la política. ¿Sí? Y luego me hago una pregunta, pero ya de otra forma, ¿cuánto hicimos en real y cuánto no hicimos? Entonces, ¿qué significa, entonces, la pregunta, dejar de ser semblante? ¿Sí? Pensando en el asunto de la institución, pensando en el asunto de la escuela. ¿Sí? Y es que la cara era, a su modo, lo voy a decir así, no tengo otra palabra para decir, pero era dogmático. Pero era dogmático en cuanto a qué. Era dogmático en cuanto a que eso puesto ahí como causa del deseo, puesto ahí como dirección de la naturaleza, y puesto como aquello que va a volver a encargar al sujeto en el horizonte de su deseo. ¿Sí? Ahí el ego, la carta se mete, no se ve. Y puede ser, no se dio, así, no, se dio, y no, se dio. ¿Sí? Si hay un formativo natal, es eso.
Y con ese normativa yo estoy de acuerdo. Fuera de eso, no hay normativa en la cancha. A pesar de que lo que aparezca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos esto, y esta es la estructura, acuérdense del discurso del psicoanálisis, entonces ya nuestro discurso no es el psicoanálisis. Entonces, desde esa perspectiva, por eso esa pregunta por el semblante, cómo ocuparlo, cómo no ocuparlo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, ¿sí? Implica muchos problemas desde la perspectiva de la institución, desde la perspectiva de la escuela y por supuesto desde la perspectiva de la práctica, desde la perspectiva de la acción. ¿Sí? Entonces esto es sumamente importante. ¿Sí? Toda de nuestra apuesta, viene otra pregunta, si como sujetos divididos no podemos ser sin los otros que no son sin ti, ¿sí? Los otros que me dan no, entre tales tienen existencia subjetividad, ¿sí? Tienen el texto de su hermano, ¿sí? Para, jajaja, ¿ah? ¿Y por qué no me muero? Hablando, doy paz y usted lo vuelve, ¿sí? That is the question. Sostuvo un sujeto ficticio, facticio, ¿sí? Paradigma del humano llamado Hagen. Hemos aquí, pues, a la hora de tomar decisiones y convertirlas en actos infundadores, ¿sí? O procrastinaremos, con tal de ser como hamiltianos. Acuérdense que no antes de morir. Pronuncia las palabras de verdad. Y Bloom, jugando con todo eso, Carlos Bloom, es un experto, Shakespeare dice que Freud era más hamletiano que otra cosa, ¿no? En esta perspectiva, ¿sí? Por eso, para Dios el estilo selvático, pero hamletiano, finalmente de Marcos Vargas, el mítico personaje de Rómulo Gallegos, genialmente interpretado por Jorge Negrete, seremos o no seremos en esta nueva aventura. ¿Sí? En lo social, innovadoramente, esperamos, y en una escuela que también espero y esperamos que sea del orden del alto psicoanálisis. ¿Sí? No claro disculparán la tardanza, pero estábamos enredados en los significantes de su cadena, ¿sí? Por cosas del lenguaje, o será mejor decir cosas de la lenguaje. ¿Sí? La verdad me costó mucho trabajo, no discutirlo respecto, porque resume toda una serie de cuestiones. Primera, la experiencia con ustedes aquí, en un año. Yo estoy contento, y muy contento, ¿sí? Con todos los problemas que podemos subir a ver. Segundo, todo lo que he vivido últimamente en la universidad, por supuesto, me ha hecho poner en el primer plano el problema de la institución educativa y de qué hace la universidad y qué hace en una universidad, ¿sí? Entonces, de esta dimensión, ¿sí? Que nos plantea finalmente la cuestión de, insisto, ¿qué psicoanálisis? ¿Qué psicoanálisis seamos? En tanto, ¿qué psicoanálisis necesitamos? Para lo que viene. Y estamos charlando, que es del orden de la muerte por formados. Por formados. O sea, el país, ¿sí? Pero lo demás habla el periódico, no necesita más, ¿no? Y fíjense, la ONU les cosas, ¿no? El organismo de Estado para los cuerpos con un problema generalizado. Es decir, para la ONU el problema de las personas es en todo el país. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ámbito de estas tres cuestiones distintas? Por un lado, el problema de la transmisión. ¿Sí? Por otro lado, el problema de la escuela.
insisto, este texto se modulará, o se remodulará, cuando yo lea los otros 20 textos que fueron escritos, que se van a conocer, y que implica que retomemos toda esta cuestión de lo que aquí voy a apretar en este punto, ¿sí? Para culminar con una utilización de una convocatoria, ¿sí? En la que me gustaría que ustedes estuvieran, por supuesto, para esa es una invitación. Bueno, sí, creo que sí, no, sí, ahí va. Lo invito a la columna dominante. Puede hablar de una suspensión o una cosa que sea algo incomunicable. ¿Por qué sucede que el sujeto universitario el tribunal continuamente se borra o hay una especie de directiva temporal y hay una especie de suspensión de la postura se plantea, pero hay una suspensión por interés por no ser políticamente incorrecto y continuamente tratando eso, es decir, la gente se ve, hay un problema también de ver, pero si se ve algo y se le da la vuelta, o sea, se suspende y eso se puede plantear como ¿qué pasa? O sea, como síntomas del miedo, ¿cómo se puede relacionar con el miedo, con el sufrimiento, con una negocio o con la muerte? Porque eso se da continuamente. Es decir, yo no puedo ver la misma noche estudiando. O sea, el estudio de la realidad es listo. O sea, la gente que se puede hacer tiene cierta conciencia donde se puede hacer algo de los estudios necesarios, ya de profesores. Y profesores de cierto estatus, no se ve. Se habla, etcétera, y se suspende el semblante, o sea, continuamente esto es suspendernos de lo que hay, porque estoy en el curso y estoy en cátedra y lo demás, como si me va a demandar, o sea, no tengo que decir, pero hay una suspensión. Bueno, yo quisiera que esto que estoy planteando no lo tomara como una mera elaboración de la práctica. Viene un texto en la zona de hoy de un historiador de Guadalajara, y se llama Libertad de Cátedra en el entorno de Guadalajara. Está por cumplirse el 3 de marzo, ¿no? En el los Tecos. Y es un texto de algo que ya comenzó hace 40 años. Y cuando yo lo leí, dije, ¿qué es que ya y es un gran historiador, reconocido como uno de los grandes historiadores de aquí, ¿no? Es decir, y habla sin decir nada de lo que está aconteciendo, por ejemplo, en el Museo de Guadalajara, hablando de hace 40 años. ¿Cómo? Entonces, pues, ya lo haremos de esto está en la zona de hoy, nacional, ¿sí? Y bueno, es cuando me pregunto y digo, en este punto de no se debe ir, en esta cuestión, y todo su sistema, que es mundial, insisto, construirlo a partir de no ceder un milímetro en el punto del objeto algo, ¿sí? Del miedo, sí. Yo creo que en México estamos no solamente con miedo, estamos interpretando. Si no tiene, si uno no camina entre huesos, uno está, si das un paso caes en una cosa, ¿no? Si das otro quizás un hueso, ¿no? Esto y esto, ¿no? Estamos todo el tiempo, como dijera Naomi Klein, choqueados, ¿no? El aparato está hecho
Y la palabra Estado, país democrático, está fundada en el lado del diálogo. Que tenga como coartada todavía la democracia. En ese sentido, Lacan no se cansó nunca de decir que Sartre no es humanista. Esto es por Sartre y todas las cuestiones del existencialismo y el humanismo que antes desde entonces, ¿no? Y en ese sentido, tampoco se cansó de decir que él no apostaba por el progreso. Y que en esa perspectiva, si algo tenía que realizar, es ser un sujeto antiprogresista. Eso era de raro, que uno piensa que es nada o no, inclusive tanto militas contra el progreso. O sea, no es la vida, el progreso no es la vida. Quizá la mejor manera de metaforizar esto es el tanque de guerra. El tanque de guerra que para avanzar oiga las flores, termina como baño colateral. Pero pasa sobre las flores hasta allí llegaba la superficie. ¿Qué significa esto? Diciendo que finalmente la meta es por eso porque hoy estamos en poder de preguntarnos si es necesario dar las flores para llegar a esa situación. Entonces, desde esa perspectiva, el psicoanálisis toma en cuenta algo que cualquier sociedad de progreso no toma en cuenta, que es el malestar. El psicoanálisis es un discurso hecho para escuchar el malestar de los sujetos, inclusive en la situación más de mayor progreso o de mayor moralidad. ¿Por qué? Porque la fuente del malestar es el compromiso. Hay que leer ese texto maravilloso sobre todo, para hablar de la sociedad del malestar. Hay que recordarlo con todas las letras de todo lo que se ponga ahí, y la fuente misma del malestar es el que por eso el discurso se llama así, el malestar ético. ¿Sí? Y en ese sentido, el psicoanálisis sabe que habrá siempre algo de no coincidencia con los sujetos. Y eso realmente lo avanza y que lo desborda y que le produce todo el tiempo, aunque esté bien. Esta es la característica de la cuestión de discusiones psicoanalistas. Y este malestar está como en su fuente, la cultura misma, pero tiene que ver con la realidad. Y eso es real en lo que no se dio acá, ¿sí? A la hora de pensar el psicoanálisis, a la hora de teorizarlo, a la hora de hacer los maquetas, a la hora de introducir los nuevos modelos. Y en este punto no se le unas palabras con respecto a todo lo que implica el no dejar de lado el objeto acumulado para el deseo, y como este lugar de agente en todo el dispositivo del discurso analítico, pero también en el dispositivo del dispositivo de la allí donde tenemos que volver para recrear el psicoanálisis por unas vías que sean las más adecuadas al tiempo que estamos viviendo. Ese es el reto. Bueno, ese es el reto hasta aquí. Dicho así de manera muy sucinta, entrada a la presentación. Pero yo quisiera dejar aquí, no sé si hay alguna duda, pregunta, con respecto al metastalismo que lo planteo, desde esta perspectiva.
Es a esta posición casi imposible de no creer demasiado en ocupar este lugar de ciudad, ¿no? Y este lugar de, por lo tanto, de la gente arriba. No creer que demasiado, ¿sí? Felices, no evolucionar o tener por ejemplo un chico posicionar o creerse en supuesto saber. claro. Es funcional. Y eso es un supuesto. Es un supuesto. Déjenme a manera de cierre otro testigo que tenemos en esa zona. Dice, el saber en el lugar de la gente es el cuarto de vuelta a partir del cual con cartomante digamos constituye el discurso de la universidad. Hace todo. Es a partir del medio sentido constituido por el discurso nacionalista, es decir, el discurso que toma su sitio por ser de una distinción opuesta a la del arma primaria, como saber bien el lugar que designamos como el de la verdad. ¿Sí? Todo esto está trabajando, necesito ponerlo de nuevo, sobre la cuestión de los hechos. Ya lo sabemos, muy bien, hemos trabajado aquí. Esta es la matriz, ¿no? El discurso de la sujeto, otro, a ver, sujeto de causa del deseo, significado primario, significado de causa. Lugar de la gente, lugar del otro, lugar del producto, lugar de la persona. Y todo esto va cambiando y ¿cómo? Tiene la pregunta. Y esto de manera ¿cómo es el mundo? Sujeto. Esta es la pregunta del discurso, ¿no? Y formular una pregunta que es posible. Y ahí es donde el psicoanálisis choca con toda la propuesta filosófica. Es posible devenir sujeto soberano de sí mismo. Y me parece que el libro es la clave. ¿Por qué? Y en ese sentido es parte de la filosofía. Porque la soberanía no la pone y en acá es compuesta en ello. No en el sujeto, sino en el objeto. Acá la pone en el objeto. No hay más soberanía más que el objeto. Voy a decirlo así. Más soberanía más que el sujeto o objeto, del objeto a causa. Como causa del mundo. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde entra todo el problema, amarro el asunto con todo lo que planteé al principio, de la institución, la transmisión del psicoanálisis y el problema de la escuela. Porque toda educación quiere hacer el sujeto un sujeto soberano. ¿Sí? ¿Sí? Y el psicoanálisis sabe que la única soberanía que hay que tomar en cuenta es la soberanía del hombre, que no hay más algo que lo real. Y entonces, pero ¿cómo transmitimos esto? Es ahí donde no necesitamos.
¿Sí? Como conclusión, yo no sé si alcanzo a transmitir el gran entorno que significa estas dos cosas. La cuestión con la transmisión, el problema de la transmisión y la cuestión de si es posible encontrar una escuela que parte con eso. Ahora leemos el libro de Mao, ¿no? Sí. Todas las instituciones y hace referencia a la CAN todo el tiempo de Sí. Pero Pero lo más cercano. es interesante porque ahora tiene una institución que inclusive es como trabajador para la vida que hace autodefinición. No darle la autorización de estudiar. Él ya viene autodefinido, de todo su estilo, ya se hizo él práctica su estilo y no se lo tiene como una norma o regla o teoría técnica a seguir. Esto es muy importante porque hay un malentendido. ¿Qué dice la Carta al respecto? El psicoanalista se utiliza por él mismo. Fíjese bien, pero aquí estamos ante un problema de contradicción. No dice por sí mismo, dice por él mismo. Es decir, ¿y qué significa él mismo? Él es la tercera persona. Y esa tercera persona no existe. Porque impersonalmente de alguna manera, ¿no? En parte sí, Pero pero no no lo creo. que es impersonal, o sea, es real, finalmente es mismo como real. Sí, pero el asunto es él mismo. Es como una especie de oxímoron casi. Él y la que dirían los locos, como tradiciones del sujeto. ¿Sí? Porque justamente en tantos sujetos divididos están divididos en otros mismos. Sí, por favor, porque es muy importante. El deseo del analista. La fórmula, el propio analista legitima sus actos, responde a la misma lógica. No tiene nada concreto, no se opone a que existan instituciones analíticas para que no trabajen. Ni siquiera niega que sean necesarias, más aún, figura en el acta de fundación de las escuelas cristianas de París, pero sostiene una premisa: una institución solo puede reconocer a un analista si éste ya se ha fundado, merced del acto que lo hizo ubicarse como tal respecto de sí mismo. La institución solo puede reconocer legítimamente cuando el reconocimiento no equivale a una autorización, solo puede reconocer a aquel que no le solicita. Claro, pero aquí acuérdense que ¿cómo deviene un sujeto analista? Un proceso. Un proceso, ¿no? No es que yo de repente me pare, yo soy analista. Porque estamos hablando de un proceso que yo quisiera homologar aquí a este proceso que la Carta toma de Marquete, perdón, entre el certeza y la conclusión. ¿Cómo la mayoría? Un proceso de transmisión. Entonces, ahí en el análisis hay también un proceso de transmisión y un proceso de devenir, donde el analizante deviene analista. Y no es el analista el que autoriza manejar la analizante, tampoco. Es el analizante mismo. Pero en esta situación de él, lo positivo, él mismo se autoriza. Y viene la institución de fuerza muy problemático, muy contradictorio, que es justamente donde todas las instituciones, y Real no puede hacer eso, implica que en la medida en que se institucionaliza, pone barreras de saber, y el problema es que se lo toma bien serio por hacer la barrera. ¿Por qué? Porque se toma bien serio en lugar de semblante. ¿Sí? Y dicen, aquí no hay otra aventura más que esta. Y si no están de acuerdo, la escuela, aquí está,
Y una de las cosas que más me gustaba, sí, por ejemplo, hace poco estuve estudiando acá, es la maravilla de ver alumnos que piensan por su propia cuenta y a veces no está bien. ¿Y qué le voy a hacer? Entonces, esto me gusta y esto me fascina porque justamente colocarse en una cosa, tienes que pensar, pero pienso, colocarse en esta verdad, y creer que lo demás, con todas las cosas que tiene, no es el paso. Pero desde esa perspectiva, yo, la verdad, estoy muy franco. Guadalajara es una plaza muy peculiar, incluso de conocer que los ciudadanos cada cosa que a mí me quedaron ya con el perdón, hablando de lo que es así, y está como una oferta de un y eso no es lo también el problema de yo creo que aquí se ha visto la apuesta de los muestra que van a dar algo esa es la cosa. Y me parece que necesitamos en Guadalajara crear también su labor en el sentido de los intelectuales de la escuela estamos creciendo pero justifique que se asuma el resto, los restos con toda la cuestión de el orden de la entonces yo creo que estamos por cumplir un sitio y bueno, estamos o durante la técnica bueno, esa es la relación. Es una relación con la que yo he trabajado muy bien. Contento terminar el proceso, ¿no? Y bueno, entonces que no quede esto desperdigado. Es que se aproveche lo que ha hecho aquí, y a seguir en el ámbito de la creación, la construcción de activos que están adecuados de la construcción con todas las diferencias. Porque yo soy claro que nosotros no es iglesia, no es un partido político, y no es una escuela dogmática que va a hacer esta palabra, que intenta organizar estas dos doctrinas, la cuestión de la tradición y la cuestión de la escolaridad. Y con todos los límites, esto es yo supongo que una vez establecido esto y se establece en México, serán otras posiciones también. Espero que vaya rápido, sí, institucionalmente por las tecnologías, todo lo que implique, ¿no? Y donde actas ¿no? Por todo aquí estamos, ¿sí? La invitación es a ampliar el trabajo, a
alimentar el trabajo que está hecho, entonces está haciendo un trabajo, parece muy sencillo, ¿verdad? Pero un procedimiento científico, ¿verdad? Y luego tiene efectos manejado de manera, pero interesante, podríamos separar algunos así, todas las cuestiones ahí. Entonces, todo esto tiene una finalidad, o sea, que se implique, si ese es su deseo, ¿verdad? En la construcción de la lectura crítica, de la lectura creativa. Y que los espacios ya construidos de dispositivos materiales logísticos como estos que están dando en YouTube, de la página de acontecer, sean adelantados por el tema social para y bueno, esta legislación, la convocatoria, esto quise venir a hacer hoy para cerrar un poco los discursos, ¿no? Y con la promesa de que retomaremos textos escritos, ¿no? Y que me permitiría a lo mejor ver cosas que no estoy viendo aquí en este texto, ¿no? Y que en un momento dado, como ver qué texto, no tenemos yo lo colgaré en página, implica que asumamos el reto de pero uno tiene que decirlo frente a tantas cosas bueno, por nuestra actividad de causa, producir estos parámetros, ¿no? Pero esta actividad, ¿qué se hace cuando se habla de nacionales representativos, ¿no? ¿Qué se hace cuando se habla de nacionales? Bueno, hay limitación, ahí está el punto de partida, se van a llevar la obra de popular, no quise vender cifras, no quise poner cosas al pie, no, quise que fuera un troyano, vamos, la referencia del barrio, y hay un juego también, y de alguna manera que dice,